Hola operadores, es un gusto saludarlos en este nuevo nivel. Vamos a ver lo que es el chartismo, pero en este caso los patrones de continuación de tendencia como tal. Vale, en la descripción del canal, o en este caso en la descripción de este video, van a encontrar cada patrón de continuación de tendencia. Busquen o si no, vean el video completo. Si ya tienen el conocimiento de estos patrones, pero quieren reforzar algunos, pueden ir a la descripción y ver los tiempos que tiene cada tema. Vale, operadores, vamos a ver los patrones de continuación de tendencia. Patrones chartistas de continuación de tendencia. En este caso, vamos a tener el primer patrón chartista de continuación de tendencia. ¿Cuál es? El primer patrón chartista de continuación de tendencia está compuesto por una línea de tendencia general, en este caso la macro la tendencia mayor va a ser netamente alcista. Ahora, vamos a tener una subtendencia que va a ser bajista. Una subtendencia que va a ser bajista. ¿Por qué le digo subtendencia? Porque nos encontramos dentro de este movimiento alcista, pero este pequeño retroceso nos genera una subtendencia bajista. Vale, aquí tenemos un patrón de un triángulo simétrico alcista. Si se recordarán, a la cuña alcista, este es todo lo contrario. La cuña era una estructura cerrada. A ver, básicamente era así, una cuña alcista cerrado. En este caso, al ser un triángulo simétrico alcista, lo que hace es abierto. Se expande más, se expande mucho más. La cuña suele ser más cerrado, más pequeño. El triángulo simétrico es más expandido. Vale, operadores. Ahora, ¿cómo se opera con el triángulo simétrico alcista? En el triángulo simétrico alcista es un patrón de continuación de tendencia. ¿De qué movimiento de la tendencia general? De todo este movimiento que tenemos acá, de esta tendencia general, va a ser un patrón de continuación de tendencia. ¿Qué esperaríamos entonces? Los rompimientos. Ahora, ¿se acordarán cuando vimos, cuando nos rompe hacia el alza, qué zonas buscamos? Las resistencias. Tenemos la resistencia 1, la resistencia 2. La 3 no se usa, no se suele usar mucho. En este caso, ¿qué buscaríamos? Resistencia 1 retorna al punto, en este caso nos retorna, nos rompe todo este impulso, nos rompe, nos da una dirección alcista, retorna a la zona de la resistencia anterior, que ahora se le llama soporte, nos realiza un movimiento de pullback y nos da la entrada. Un movimiento de continuación de tendencia. Ahora, ¿cómo proyectamos el target? En este caso va a ser desde el inicio de la subtendencia hasta la línea de tendencia general. Aquí dice que nos mide 5.8, supongamos que son 58 pips. Todo este recorrido va a ser igual a este recorrido. Una forma muy sencilla para trazar un triángulo simétrico alcista. Lo vamos a ver en el mercado para que ustedes mismos lo puedan ver, cómo es que se traza, cómo es que se encuentra. Es una forma muy sencilla y muy práctica. Vamos a ver. Vale, operadores, nos encontramos en el gráfico como tal. Ahora, ¿qué vamos a buscar? Recuerden que va a ser un movimiento de continuación de tendencia alcista. Netamente el triángulo ascendente va a ser un movimiento de continuación alcista. Vale. Es un triángulo simétrico. Listo. ¿Qué tenemos? Primero, la tendencia, que debe ser netamente alcista. Movimiento alcista, retroceso profundo. Aquí que tenemos un triángulo simétrico alcista. Una forma muy sencilla de encontrar un triángulo simétrico. Ahora, como les comentaba, tenemos la zona de resistencia 1, que es esta zona de aquí, resistencia 1, y aquí no genera un de pulso si se dan cuenta, y la zona de resistencia 2. Vamos a agarrar las velas porque es como, a ver, vamos a tocar las zonas. Zona de reacción, última vela alcista y última vela alcista. Vale. Inclusive aquí tienes un bloquecito de órdenes, pero ya, no estamos en ese tema. Listo. ¿Qué hubiésemos hecho? Después recuérdense que primero tenemos que tener el rompimiento. ¿Por qué está compuesto? Un triángulo simétrico alcista está compuesto por una tendencia mayor alcista, netamente la que direcciona el mercado va a ser una tendencia alcista, y una subtendencia bajista. Esperamos al rompimiento de estructura que nos rompa esa estructura, retorno en el pullback y hacia el alza.
Ahora, ¿cómo proyectamos nuestro target? Se preguntarán, ¿cómo se proyecta esto? Muy sencillo. Desde el inicio de la subtendencia hasta la tendencia. Nuestra proyección. Tenemos aquí la primera acción, si se da cuenta, rompe, nos genera el movimiento de pullback. El stop, unos 8.5 pips, no es mucho. Estamos en uso de JPI. Un target ahí, 136 pips. ¿Se cumple? Sí lo hace. Si se cumple, el movimiento todavía sigue subiendo un poquito más. Sería, ¿cuánto hemos buscado acá? Técnicamente un 16, casi un 17-1. Casi un 17-1. Proyectando con un triángulo simétrico, movimiento a favor de la tendencia, rompimiento de la resistencia, nos genera un movimiento de pullback, que ya sería un toque en el soporte, y hacia el alza. Proyectamos de subtendencia a la tendencia, voy a poner otro color para que se pueda distinguir mejor. La subtendencia que es bajista y la tendencia que es alcista. Proyectamos desde subtendencia a tendencia y esta va a ser nuestra proyección en target después del rompimiento. Nuestra proyección va a ser todo este movimiento. Nuestro target. Y si lo cumple, es un movimiento a favor de la tendencia, así que ojo con esto. En el único lugar o en la única zona que la vamos a poder aplicar es cuando tengamos una tendencia alcista, que podamos ver claro, una tendencia alcista en en temporalidades mayores, y ahí identificamos el retroceso. Y aquí tenemos la formación de un triángulo simétrico alcista, patrón de continuación de tendencia. Vale, vamos a ver con el siguiente patrón chartista, operadores. El patrón que nos sigue es el triángulo simétrico bajista. A diferencia del triángulo simétrico alcista, el triángulo simétrico bajista se va a encontrar con su tendencia mayor que va a ser netamente bajista. Su tendencia mayor va a ser netamente bajista y su tendencia o su subtendencia va a ser una alcista. Su subtendencia va a ser una alcista. Ojo, su tendencia mayor va a ser una bajista, su subtendencia va a ser una alcista. Ahora, ¿qué esperamos aquí? Esperamos lo mismo, al rompimiento, que nos rompa ese triángulo, que ese triángulo sea roto. Eso es lo que esperamos. Vale, marcamos nuestro primer soporte y soporte 2. Zonas de reacción en el mercado. Ahora, ¿qué esperaríamos? Que el mercado rompiera devolución a nuestros soportes anteriores o actualmente llamados resistencias. Esperaríamos a su reacción y venderíamos tranquilamente. ¿Cuánto de target? Aquí tenemos un ejemplo, desde subtendencia hasta la tendencia son 440 pips. ¿Cuánto proyectamos? 440 pips. Una forma muy práctica. Ahora lo vamos a ver en el mercado cómo se encuentra. Definir tendencia y todo eso ya lo hemos visto en el segundo tema. Ahora vamos a poner en práctica todo eso y vamos a ver las figuras chartistas como tal, cómo es que se encuentra. La herramienta que estoy usando para analizar es TradingView. La herramienta que uso es TradingView. Disculpen, creo que se cortó esa parte. La herramienta que uso usar para analizar es TradingView. Vale. Ahora, ¿cuál es la primera regla para que sea un triángulo simétrico bajista? Que estemos en una tendencia bajista como tal. Tendencia bajista mayor, la que domina, subtendencia alcista. Listo, tenemos esa estructura. Ahora, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos a un rompimiento como tal en el mercado. Esperaríamos a un rompimiento para que pudiéramos confirmar este patrón chartista. Ahora, voy a acomodarlo bien. Este de aquí es ahí, está bien. Exacto. Vale, listo. Aquí tenemos el patrón chartista de un triángulo simétrico bajista. Tendencia predominante, que es netamente bajista, y una subtendencia, que es alcista. Ahora, ¿qué esperamos? Esperamos el rompimiento. ¿Dónde se origina el rompimiento? Aquí. Aquí se origina el rompimiento. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá abajo. Devolución y caída. Ahora, ¿cómo podemos determinar el trade o la entrada?
Inclusive, podemos ir tomando con bloques de orden, usamos determinar con este pequeño bearish block, pero no, para no confundirlos, vamos a aplicar lo que siempre les digo, zona de soporte 1, zona de soporte 2. Cuando se rompen, ¿cómo se les llaman? Se les llaman resistencias. Y para que sean bloques de órdenes, también ya tengan una idea, que este es un bloque pendiente, que el mercado tiene que venir a rellenar, pero ya, si no, también se podría usar como referencia a esta zona de acá, zonas de soportes en el mercado. Porque aquí el mercado tiene una reacción, nos da unos mínimos iguales, una zona interesante. Tenemos con una confirmación de un pequeño bloquecito de órdenes. Uf, se movió. Listo. Una pequeña confirmación con bloquecito de órdenes. Listo, está. Ahora, ¿qué hacemos para la predicción? Aparte de tener estos rompimientos de soportes, proyectamos desde subtendencia a la tendencia. Y listo, operadores, ahí está nuestra predicción. Y miren con qué rápido se movió. Una vela fue suficiente para hacernos el take profit. En un gráfico de 30 minutos no estuvo absolutamente nada mal. Vamos a poner aquí. Inclusive vamos a tomar esa zona. Si se toma un bloque, sería todo esto de acá por encima. 7 pips, probablemente un poco menos. Target. ¿Cuánto? Un 4-1. Si es sencillo que ser más directo, sin tanto escándalo, tranquilamente ahí. Directo al target, sin tantas excusas, se fue directamente al target. ¿Cuánto tenemos? Un 5-1, 5.21 a 1. Un trade sencillo aplicando lo que es el triángulo simétrico bajista. Composición, tendencia bajista predominante y una subtendencia alcista. Nada más, movemos unas estructuras de ventas. Es muy sencillo aplicarlo, solo hay que saberlo identificar operadores. Vamos a ver otro ejemplo de un triángulo, el último ejemplo de un triángulo simétrico alcista. Operadores, aquí tenemos en el USD CAT un triángulo simétrico bajista. Se preguntarán el por qué. Algo muy sencillo. ¿Y por qué digo tendencia predominante y una subtendencia? Porque aquí se origina todo, ojo con eso. Aquí inicia todo este movimiento. Y aquí parte de nuestra subtendencia. Aquí se origina nuestra subtendencia, una tendencia mucho menor, y nuestra tendencia mayor. El patrón del triángulo simétrico bajista es un patrón de continuación de tendencia. ¿Por qué? Porque hace que la tendencia mayor siga su curso siempre y cuando la subtendencia es rota. Cuando la subtendencia es rota, a ver, cuando la subtendencia es rota, nos da la confirmación de que el mercado va a seguir cayendo. ¿Y quién es la que tiene la dirección? La tendencia predominante. Por eso es importante esperar el rompimiento de estructura. Primero hay que delimitar. Regla para un triángulo simétrico alcista. Tendencia predominante, bajista, y subtendencia alcista. Esperamos el rompimiento. Ahora vamos a poner los mínimos o la zona de soporte. Soporte 1 y soporte 2. Que cuando se rompen, ya saben cómo se llama. Cuando se rompen se llama resistencia. Aquí tenemos una zona de resistencia. Vale. Siempre nos vamos a enfocar en la zona de soporte 1. Soporte 2 también es muy bueno, pero soporte 1 también es igual. Se trabaja de la misma manera. La última vela. Ojo. Aquí miren cómo viene por la última vela. Ahora, ¿qué buscaríamos? Después de esto, ¿qué hacemos? Proyectamos. ¿Desde dónde? Desde la subtendencia a la tendencia. Es algo muy sencillo, no es tan complicado. Proyectamos y lo movemos como nos target aquí. 31 pide stop loss y cuánto de target. 361, un 10-1. Yo manejaría un poquito menos de stop loss, probablemente estaría buscando también para que una zona más de reacción. Esta zona mayor, con el triángulo claramente está, pero también tenemos que operar mucho. Yo buscaría menos, 10 pips, 15 tal vez. Pero para que ustedes empiecen a operar, delimitando zonas con chartismo, está excelente. Un 10-1 en el uso de CAT no es nada mal. Es un par que paga muy bien. Solo hay que saber identificar las zonas, delimitar
cuál es la tendencia que predomina y la subtendencia para poder conformar tanto sea un triángulo simétrico alcista como un triángulo simétrico bajista. Patrones de continuación de tendencia. Vamos a ver el siguiente patrón. Triángulo ascendente. El siguiente patrón, el tercer patrón de continuación de tendencia. ¿Por qué está compuesto y cuáles son sus composiciones? O mejor dicho, con qué se compone? Se compone por una línea de tendencia alcista y una resistencia. Es un patrón de continuación de tendencia. ¿Por qué? Porque nos rompe esa resistencia, nos genera un pullback y al alza. Ahora, ¿dónde normalmente se encuentra este patrón? El patrón del triángulo ascendente. Se encuentra normalmente al final de un movimiento bajista. Ya esta estructura nos representa un cambio de bajista a alcista. Ojo con eso, mucho ojo con eso. Este patrón nos representa un cambio de un movimiento bajista a un movimiento alcista, porque se encuentra al final y ya empezando el cambio de estructura. Normalmente ahí es donde se encuentra el patrón del triángulo ascendente. Vamos a ver en el mercado cómo es que se halla. Ya saben que desde la tendencia a la resistencia proyectamos y va a ser lo mismo aquí nuestro target. Después del rompimiento y la confirmación del pullback, buscaríamos este target. Si son 500 pips, si son 100 pips, lo proyectamos. Vale, pasamos al gráfico. Listo, operadores, miren dónde nos encontramos. Al final de un movimiento bajista. Aquí podemos ver una pequeña debilidad porque no nos sigue creando nuevos máximos más bajos o nuevos niveles más profundos. No nos sigue creando, sino nos muestra una pequeña debilidad. Probablemente tengamos divergencias con algunos indicadores, etcétera. Pero, ¿cómo encontramos o cómo aplicamos esto? Primero vamos a delimitar las resistencias. Sería aquí. Nuestra zona de resistencia en el mercado. Ahora, ¿qué sigue? Nuestra tendencia. ¿Cuál es el último bajo? Este de acá. Y de aquí partimos. Tenemos una tendencia alcista. Tendencia alcista y resistencia. Ahora, recuerden siempre que la última vela va a ser la zona que nos va a importar. ¿Qué última vela tenemos? Esta de acá. Nuestra zona de reacción. Aquí tenemos el movimiento de confirmación de pullback y hacia la alza. Ahora, ¿cómo proyectamos? Inicio de la tendencia a la resistencia. Cuando se rompe una resistencia, ¿cómo se le llama? Se le llama esto soporte. Y también se le conoce como un movimiento de pullback, porque el precio viene, lo toca y hacia el alza. Vale. Si activamos a target, vamos a proyectar pequeño long. Vale. Y nuestro target. ¿Cuánto? Tranquilamente un 7-1 sin tanto análisis. Un 7-1, una forma sencilla. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitábamos lo que era una resistencia, encontrarnos en el final del retroceso o el impulso bajista y aquí poder marcar nuestra tendencia alcista, nuestro nuevo inicio. Esperamos al rompimiento de la resistencia para la confirmación del mercado y aquí metemos nuestra compra proyectando el inicio a la resistencia. Inicio la tendencia a la resistencia, lo proyectamos de la misma manera. Una forma muy sencilla para poder terminar. Vamos a ver la siguiente estructura o el siguiente patrón chartista, porque es muy importante que tengan en cuenta esto, ya que se proyecta y es tan exacto. Esta es la zona 1, la zona 1. Ya cuando vean bloques de órdenes y unas cosillas de ICT, van a entender por qué es que se mueve así. Pero para que tengan en cuenta el chartismo, es una forma sencilla de poder explicar los movimientos que realiza el mercado. Pero claro está que hay que tener en cuenta cómo es que se representa y hay que saber identificarlos. Hay que meterle mucha práctica para que puedan ustedes mismos detallar esas zonas o delimitar esas zonas como tal del mercado. Hay que meterle muchas ganas a esto para que ustedes mismos puedan avanzar. Así que, operadores, vamos con el siguiente patrón chartista. El siguiente patrón chartista es todo lo contrario al patrón chartista del triángulo ascendente. Este es un triángulo descendente. En este caso es más común encontrarlo en movimientos finales impulsivos. Un movimiento final impulsivo me refiero a esto. Un final de tendencia, posiblemente un final de tendencia, o si no, que sea una corrección.
En esta corrección podamos tener un triángulo ascendente aquí probablemente. Al final de la corrección, un triángulo ascendente para poder seguir vendiendo. ¿Dónde se va a encontrar normalmente la composición del triángulo ascendente? Al final de la onda impulsiva alcista. La onda impulsiva bajista nos va a dar indicios del triángulo ascendente. ¿Dónde se encuentran estos patrones? Al final. Aquí se forma el triángulo descendente y acá abajo se forma el triángulo ascendente. Vale, ¿tiene todo claro eso? Vamos a ver. Ahora, ¿cuál es su primera composición? La composición de soporte, los bajos. Tenemos la segunda composición, la resistencia, a la que esperamos el rompimiento, retesteo, como pulva y caída. Nada más, espera eso. Proyectamos de la misma manera desde la tendencia, inicio de la tendencia, hasta su soporte y proyectamos como target. Vamos a ver en el mercado cómo se encuentra. No es tan difícil, es muy sencillo, solo hay que saber encontrarlo y saber cuál es en sí el triángulo ascendente. Por eso es importante esperar el rompimiento de estructuras, no apresurarse, ver que el mercado está subiendo por aquí y dicen ya vendo, ya compro. Siempre esperen un rompimiento para que les defina la dirección del mercado y el sentimiento que está tomando. Vale, dicho esto, vamos al mercado. Vale, nos encontramos aquí en el gráfico. Ahora, ¿qué vamos a buscar? El triángulo descendente. ¿Dónde normalmente se encuentra? Al final de un impulso. Probablemente podremos tener aquí, probablemente tengamos uno por acá. Al final de un impulso alcista. Al final. Inclusive, miren aquí, podríamos tener un triángulo descendente. Mejor ahí, un triángulo descendente. Aquí también tenemos otro triángulo. Al final de un impulso alcista. En su final va a ser donde se va a encontrar. El triángulo descendente se encuentra al final de un impulso alcista. El triángulo ascendente al final de un impulso bajista. Ahí se crean. Vale, aquí tenemos un triángulo ascendente. ¿Cuál es la zona? Como siempre les digo, la última vela roja. Este de aquí. Ahora, aparte de esto, tenemos la zona de soporte y la línea de tendencia, los cuales componen al triángulo descendente. Listo, la zona de soporte, se rompe el soporte, nos viene a testear la zona que teníamos marcada y aquí vendemos. Ahora, ¿cuánto proyectamos para nuestro target? Desde el soporte a la resistencia, no que digo, desde el soporte a la tendencia, déjame moverlo, ahí está, nuestro TP. Punto de entrada, lo decía por aquí, en zona marcada. TP, TP. Hasta por ahí, sería está por acá. Sí, está ahí. ¿Cuánto? Un 4-1. Un 4-1. Y se va directamente al target. No la piensa dos veces. Se va directo al target. Voy a poner otro color, un blanco puede ser. Ahí está. Directo al target. No la piensa dos veces. Nos da la zona, nos activa el trade y directamente al target. 13 pips stop loss y 53 pips de target. Vale, un triángulo descendente. Vamos a ver el siguiente. Zona de soporte. Reacción 1, reacción 2, 3. Son interesantes. Vale. Tenemos la línea del cuello o la zona de soporte. Tenemos la tendencia bajista, lo cual representa que el mercado cae un poco más. Ahora, ¿qué buscamos? Ventas. Cuando el mercado nos genere el pullback. Delimitamos la zona. Y listo. Aquí sería. Target. ¿De cuánto? Lo mismo. Soporte a tendencia. Soporte a tendencia y proyectamos. Miren que esa actitud no es tan complicado, operadores. Es más exacto de lo que parece. Directo al target. Directo. Nos genera el movimiento de pullback. Rompe la zona de soporte. Nos viene por la resistencia. Nos genera el movimiento de pullback. Y el precio cae. Y directo al target. Y de ahí el precio vuelve a subir. ¿Cuánto hicimos obtenido en esta entrada? Un 9-1. Un 9-1. Un trade rápido y sencillo. Un 9-1. Este es con el
Triángulo descendente. Siempre esperemos a la confirmación, la ruptura del soporte, esperamos a la entrada en el pullback y vendemos proyectando el soporte a tendencia. Vale. Vamos con el siguiente patrón, operadores. Ahora, nos venimos con el patrón bandera, un patrón de continuación de tendencia muy sencillo y muy práctico de utilizar. ¿Por el cual está compuesto? Está compuesto por lo que sería un canal bajista y su impulso, que vendría a ser el alza, y la proyección, que vendría a ser todo ese recorrido del asta como target. Vale, ahí te explico cómo funciona. Primero, vamos a tener todo un impulso. Antes de la consolidación en el mercado, vamos a tener un impulso. Todo este impulso, todo este recorrido, va a ser más directo. Todo esto acá, que mira un ejemplo, midan 30 pips, 50 pips, 100 pips. Todo ese impulso alcista va a funcionar como un asta en el mercado. Y vamos a tener lo que es una consolidación, pero en este caso un canal bajista. Como decir un canal bajista, una consolidación bajista. Un canal bajista. Esperamos a la ruptura, rompe el mercado hacia el alza como patrón de continuación de tendencia, a la que aplicamos. En vez de aplicar esta proyección, como les decía en la clase número 2, que proyectamos desde la tendencia principal a la tendencia paralela, todo este recorrido lo medimos. En vez de hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Proyectamos con todo el impulso que tuvo antes de la consolidación, conocido como el asta. Tenemos el rompimiento y la confirmación del pullback, y de aquí proyectamos todo este recorrido como target. ¿Dónde se aplica el patrón bandera? Solo funciona para tendencias alcistas. El patrón bandera solo funciona para tendencias alcistas, no funciona para tendencias bajistas. Solo funciona para tendencias netamente alcistas. Vamos a ver un ejemplo. Nos encontramos en el USJPI. Primero, hay que identificar el canal bajista, o mejor dicho, delimitar todo el impulso. Tenemos el impulso netamente alcista, inicio, final. Ahora, con el canal paralelo trazamos. Listo. Y sería ahí. Nuestra consolidación bajista o nuestro canal bajista. Ahora, ¿qué es lo que dice? Después del rompimiento, tendríamos que proyectar todo este recorrido como target. Todo esto va a ir como un target después del pullback. Ahora, nos queda identificar el pullback. Nos metemos a la zona. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que operábamos o que operáramos con la última zona? Los rompimientos. Tenemos primera zona de resistencia y segunda zona de resistencia, en la cual ahí nos van a generar los pullbacks, uno y 2. Siempre usamos esos. Última vela alcista, última vela alcista. Listo. La zona 1 no fue respetado, así que tranquilamente se puede borrar. Tenemos la zona número 2. Aquí tenemos nuestro movimiento de pullback. El precio retrocede, nos genera un punto de entrada, un pequeño pullback y hacia el alza. ¿Qué hacemos? Ahora sí podemos proyectar nuestra asta. Todo este recorrido acá. Y el precio directamente al target. Se va directamente al target. Ojo, acabo de medir todo este recorrido hacia este recorrido después del pullback y se fue directamente al target. Vamos a poner acá una pequeña posición larga. Una bandera es muy sencilla. Cuando tengamos lo que es una consolidación, todo el recorrido que nos produjo antes de que se consolidara, que sea una consolidación bajista, tiene que ser una consolidación bajista o un canal bajista para que se pueda cumplir el patrón de bandera. Todo este impulso antes que empezar la consolidación bajista o canal bajista, va a ser reflejado como target después del rompimiento. Nada más. Va a ser reflejado como target después del rompimiento. Aquí tenemos nuestra zona. Y tranquilamente un 17-1. Un stop bien pequeñito usando la última vela. 10 pi de stops. 176 pi de target.
Y así yo trabajo también con este tipo de stops. 10 5 pips, bien pequeños y un target bien beneficioso. Pero ese patrón chartista es muy bueno. Siempre si lo saben usar, es muy útil y muy fácil de utilizar. Este es el patrón bandera. El patrón bandera. Hasta o mástil tenemos lo que sería la bandera y de nuevo el mástil. Vale, operadores, nos vamos con el siguiente patrón. El siguiente patrón es un patrón muy importante de continuación de tendencia. Lo que estamos viendo son patrones de continuación, no se olviden. Patrones de continuación. Ya vimos los patrones de cambio, ahora es importante verlos de continuación. El último patrón de continuación de tendencia viene a ser el banderín. El último patrón de continuación de tendencia viene a ser el banderín. Ahora, ¿por qué está compuesto? ¿Y dónde se encuentra? El banderín se va a encontrar en las tendencias bajistas. Va a ser lo contrario a lo que es una bandera que se encuentra en movimientos mayores alcistas. Es todo lo contrario el banderín. En este caso, el banderín no va a estar compuesto por lo que es una consolidación o un canal bajista. En este caso, no va a estar compuesto por un canal alcista. No, sino va a estar compuesto por lo que vendría a ser una cuña, una cuña como tal, o un triángulo, nada más un triángulo simétrico, un triángulo simétrico, vendría a ser básicamente un triángulo simétrico, nada más. Un triángulo simétrico como lo que es el símbolo del banderín. Y ahora, ¿qué utilizamos? Utilizamos el mástil, que va a hacer todo el impulso antes de que nos genere este pequeño triángulo simétrico. Después de la ruptura, Después de la ruptura, proyectamos todo este recorrido. Lo mismo que hicimos con la bandera, solo que en este caso aplicándolo para una tendencia bajista. Vale, nos vamos directo al gráfico. Vale, operadores. Recuerden dónde se va a encontrar el triángulo, ¿qué digo? El banderín. ¿Dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en una tendencia bajista. Ahora, ¿por qué está compuesto? Por un impulso y por un triángulo simétrico que va a formar como la bandera o el banderín. El triángulo simétrico. Vale. En este caso se le podría hacer una cuña, inclusive. Pero, vale. Aquí tenemos lo que es una banderín. Ya tenemos lo que es su banderín, su mástil. Ahora, ¿qué falta? El rompimiento. El rompimiento. Recordemos que siempre va a ser la última vela. Inclusive podemos tomar esta de acá, que sería una muy buena zona de Love. Este orden block fue mitigado por esto para no confundirse. Es un tema institucional, para no confundirlos mucho. Es un tema de ICT. Ya vendrá a ser esto un breaker en el mercado. Vale. Pues tenemos soporte 1 y soporte 2. Vamos a verlo bien. Soporte 1 y soporte 2. Después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Proyectar todo este recorrido. Proyectamos todo este recorrido. Ahí. Nuestro TP o nuestro target. Ponemos el stop loss, 14 pips y un target de 122. ¿Cuánto? Un 8-1. Una forma muy tranquila de utilizarlo. Y aquí tenemos lo que sería la continuación. Vamos con otro color porque se ve ya muy... Vale, listo. Tenemos la continuación. La proyección del mastil. Este mastil va a ser igual a este. Igualdad. Después del rompimiento. Banderín. Una estructura de un triángulo abierto. Un triángulo simétrico abierto. Un triángulo simétrico cerrado es al revés. No, digo, disculpen, este es un triángulo simétrico cerrado. Un triángulo simétrico abierto es al revés. ¿Por qué abierto es al revés? Porque el precio en vez de crecer como lo hace acá, el precio se expande. Crea nuevos máximos y nuevos mínimos. Se expande.
En este caso, en un triángulo simétrico cerrado, el precio se empieza a comprimir, se empieza a comprimir hasta que revienta, bien hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay compresión. En el triángulo simétrico abierto no. Y el precio se expande con normalidad. Pero vale. Ahora, en este caso, aquí vas a tener un triángulo simétrico cerrado. Para la confirmación de un banderín va a ir un triángulo simétrico cerrado así. Va a ser decreciente, decreciente. ¿Por qué? Porque se va a ir comprimiendo, generando nuevos mínimos más altos, nuevos mínimos más bajos. Vale, operadores. Sería todo en la clase de patrones de chartistas de continuación de tendencia. Es algo no tan difícil de entender, no tan difícil de poderlo encontrar en el mercado. Solo hay que saber trazar y hay que usar un poco la imaginación para poder detectar esas zonas. Nada más es eso. El sentimiento del mercado se compone así. Tienen que tener un poquito de idea y dibujar en sus cabezas cómo es que se estructura el mercado y qué patrón está formando. Aquí podemos tener lo que es un banderín bajista, la estructura de un banderín, una forma muy sencilla en el mercado de poder encontrar. La siguiente clase va a ser lo que es ya Fibonacci para usarlo como una confluencia más al momento de meter nuestros trades. Hasta aquí sería todo en el tema de chartismos. Ya hemos visto los patrones de cambio y los patrones de continuación, así que los espero en el siguiente nivel, operadores. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, me la hacen saber por el grupo de Telegram que está aquí en la descripción. Se pueden unir y pueden escribir lo que necesiten. Yo les voy a estar ayudando y apoyando por ese grupo. Vale, operadores, hasta aquí sería todo conmigo y los veo en un siguiente video.